tu amor y en tu fidelidad. No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo has sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor. Gracias, papá, por todas las cosas que nos das. Gracias por estas ofrendas, papá. Queremos que tu presencia nos esté inundando, Señor, en esta mañana. Queremos que tú nos hables, papá, que tú nos sacudas, Señor, que tú des un vuelco a nuestro corazón, papá, para que reaccionemos a tu palabra de hoy, Señor. Que podamos ser hacedores, Señor, que realmente tu presencia nos esté acompañando al resto de la semana, papá, para que podamos escucharte a ti, Señor, y no escuchar a nosotros mismos. Bendecimos, Señor, lo que tú vas a hacer y lo que tú estás haciendo en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Los niños se van con Mili. Va a pasar el pastor. Buenos días. Bienvenidos a todos. Anoche éramos muchos, anoche estaba esto lleno, no cabía nadie más. La gente estaba afuera viendo las proyecciones que se pasaban, pero hoy esto ha cambiado mucho. Parece que la gente dice, yo vine ayer, ya está todo lo que yo tenía que dar al Señor, ya se lo he dado. Una vez a la semana es todo lo que le puedo dar al Señor. Pero bueno, dice Pablo que cada uno dará cuenta de sí cuando estemos delante del Señor. Quiero dar gracias a todos los que pusieron el stand ayer con mucha comida, muy rica, disfrutamos mucho, la gente que vino, que nos visitó, se lo pasó muy bien. Y quiero dar gracias a dos países puntualmente, a Colombia y a Honduras, que invitaron mucha gente. A toda la gente que me dice, ¿de dónde eres? De Colombia. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿De dónde eres? De Honduras. ¿De dónde eres? De Honduras. De Honduras y Colombia había mucha gente. Entonces, muchas gracias por el trabajo que hiciste. Y también, como no, a Ramón por la proyección que hizo. Todo lo que proyectó, eso no es entrar al ordenador y está ahí todo eso. Hay que montarlo, hay que prepararle, hay que poner el sonido. Entonces, muchas gracias, Ramón, por tu trabajo. También a los valientes que salieron aquí a compartir algo de su país. Con unos reímos y con otros nos informamos de cosas de Játiva. Vicente, muy bien, Vicente. Valentina. Valentín Rocío, las estrellas. Si lo mejoraran más, podrían ponerse la puerta de Mercadona. Ganarían dinero y todo, Ahí, con la cajita esa que tiran cositas, La petaríais más que los caquis. Bueno, fue muy bonito, yo me fui muy contento de ver cómo el Señor bendijo y la gente tuvo oportunidad de escuchar el mensaje de salvación y de ver lo que somos como iglesia y como cristianos. Vamos a pasar una lectura bíblica que servirá para el desarrollo del mensaje. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Ramón, hasta ahí. Este pasaje es muy conocido para los que tienen el sano hábito de leer la Biblia diariamente. Es muy conocido. Y esta semana al leerlo yo me ha causado muchas inquietudes porque me puedo ver reflejado en ese pasaje. Y cualquiera de nosotros que se ponga en un espíritu de adoración, en oración, delante de este texto bíblico, puede ver su vida reflejada en este pasaje de Pablo. Habla de los deseos de la carne, cómo son, y de la obra del Espíritu, cómo es. Entonces, ahí puedes ver muy claro tu vida cómo está delante de Dios. Ahora, si uno quiere disimular o quiere ocultar el pecado, pues seguirá todo igual y no pasará nada en su vida, aún a sabiendas que te estás engañando a ti mismo. Pero cualquiera que se ponga delante del texto puede ver reflejada su vida con toda claridad, con toda claridad. Los pecados de la carne están bien enumerados. Hay muchos más, porque aún dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Que sé que no es la primera vez que Pablo les dice la situación que está viviendo y las consecuencias, explica las consecuencias de practicar estas cosas. Al punto que dice, no heredarán el reino de Dios. Quizás toda la vida en la iglesia, toda la vida como cristianos, y llega al punto que no vamos a heredar el reino de Dios porque algunas cosas o muchas de estas cosas están en nuestras prácticas del día a día. Estos versículos ponen una balanza lo que es la carne y lo que es el espíritu, y hacia dónde se inclina. Hay que tener vista y examinarse uno mismo a ver hacia dónde se inclina esa balanza. Muy sencillo hacia dónde se inclina. Se inclina hacia dónde está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tus tesoros son las cosas del mundo, se inclinará hacia la carne. Si tu tesoro es la palabra de Dios, se inclinará hacia el espíritu. Tu corazón decide a través de la mente lo que es tu vida cristiana, muy claramente. A mí me ha gustado mucho leerlo, examinar mi vida y ver estos pecados que son muy comunes en la sociedad de hoy en día. Ya ha superado Sodoma y Gomorra, pero lo triste, lamentable, que en la iglesia también hayan actitudes de estas o pecados de esto. ¿Qué principios básicos de conducta debe de seguir una persona para vivir la vida cristiana? ¿Qué principios básicos debe de seguir una persona para vivir una vida cristiana? Pablo lo pone muy claro. Digo pues, andar en el Espíritu. Ese es el principio de la vida cristiana. Andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando damos rienda suelta a los deseos de la carne, pues no estamos caminando en el Espíritu. Eso es así de claro. Muchos cristianos poco saben de lo que es andar en el Espíritu. Están años en la iglesia, pero no saben lo que es andar en el Espíritu, porque nunca se han interesado por saber lo que es andar en el Espíritu, porque es más fácil darle rienda suelta a los deseos de la carne. El mundo no tiene ese problema, pero dice que el Espíritu es en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu, y ellos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu que el mundo no tiene. El mundo lo más sencillo. ¿Qué te apetece? Esto pues no tiene perjuicios en ceder a los deseos de la carne. Pero el cristiano tiene una lucha en ceder a lo que le gusta la carne, o ceder a lo que el espíritu nos manda, a unas sabiendas que lo que si cedemos a la carne va a traernos perjuicios, es desobediencia y vamos a ofender a Dios. Muchas veces cedemos porque es lo que la carne desea. Y todos sabemos muy bien los deseos de la carne, porque desde pequeñitos los huesos están solapados a la carne. Entonces conocemos bien lo que es la carne y sus deseos. Sus deseos es hacer la voluntad del diablo. El deseo del espíritu es diferente. No es que quiere que vivamos amargados, no es que quiere complicarnos la vida, sino el espíritu lo que quiere es que vivamos en obediencia. Porque en libertad, delante de Cristo, le dijimos, sé mi Señor, gobierna mi vida. Entonces, si vivimos por Cristo, tenemos que ser obedientes a Cristo. Hay dos versículos en Romanos que lo explican muy bien. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está claro, ¿no? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y no solamente estar, sino caminar como la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos conocer la palabra de Dios para saber cómo debemos caminar. Pero para los que no están en Cristo y no andan conforme al Espíritu, hay condenación. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay mucho en juego, y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay mucho en juego para vivir imprudentemente, dejándonos llevar por los placeres de la carne. Hay mucho en juego. Dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces hay mucho en juego para vivir neciamente, dándole placer a la carne. Entonces tenemos que pensar más en el futuro que nos espera si vivimos en desobediencia con Dios. No son buenos aliados la carne y el espíritu. La carne nos va a llevar a una vida de desobediencia, a una vida de desenfreno, que no va a agradar a Dios, y en muchos casos no le agrada ni a la misma persona que vive en esa situación. Ahora, ¿cómo cambiar? ¿Cómo dejar esas cosas que nos atan y nos esclavizan? Pues viviendo y caminando en el Espíritu. La gente quiere disfrutar de la vida sin Dios, y lo vemos diariamente en la televisión: botellones, sexo descontrolado, drogas, agresión. La policía está acobardada porque hacen lo que les da la gana, y si la policía les planta cara, aún te pegan y no tienen ningún derecho. Salía la televisión uno que estaba agrediendo a una chica, y salió el policía, y el tío le decía al policía: pégame. Le decía a la cara: pégame, y verás lo que te dura, verás que pronto una juez te quita la chapa. Ahora amenazándolo que le pegara. Fíjate lo que es disfrutar de la vida para el mundo. ¿Qué es? ¿Qué es disfrutar de la vida para el cristiano? Pues anoche mismo disfrutamos de la vida, disfrutamos de un buen ambiente, disfrutamos de cosas sin necesidad de meternos en cosas del mundo. Sin alcohol se puede disfrutar de la vida, sin botellones se puede disfrutar de la vida. Todo en un orden agrada a Dios. No es que se haya prohibido todo eso, porque Pablo dice: todo me es lícito, pero todo no me edifica. Todo me es lícito, pero todo no es bueno para el cuerpo. Tenemos que tener discernimiento para saber qué es bueno y qué no es bueno, qué perjudica mi relación con Dios y qué no perjudica mi relación con Dios. Vamos a leer otros versículos. En Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, 24, 25, 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Quieres volver a poner, Nelson, por favor? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar el otro.
24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Él voluntariamente renuncia a la corona. El próximo heredero al trono era Moisés, pero él renuncia a la corona porque tenía prioridades espirituales más importantes que la corona. Era el reino más grande que existía en el mundo, el reino de Egipto. Y él renuncia a ese reino por Cristo. Pasa al otro, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado nos gusta, porque da placer, da gozo, pero dice que son temporales. Dura un poquito tiempo. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es atraído por la carne, la tentación nos seduce y uno decide ceder o no ceder. Según tu relación con Dios, la fortaleza que tengas con Dios, puedes ceder. La tentación no es pecado. El ceder a la tentación, el dar placer a la carne, sí que es pecado. Y Pablo lo explica muy bien. Podría haber dicho Moisés, como dice la gente, solo se vive una vez la vida, vamos a disfrutar de la vida. Pero él sabía en el siguiente versículo cuál era su propósito. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Otras versiones dicen en el premio, en la recompensa. Él tenía la mirada puesta en la ciudad prometida. Él tenía la mirada puesta en Cristo Jesús. Por eso las cosas materiales de esta tierra no le impresionaban, no la atraían tanto, porque su mirada estaba puesta en Jesús. Moisés conocía las consecuencias de vivir en la carne, que son las mismas de hoy. Eso no ha caducado. Las consecuencias del pecado siempre es la muerte. Desde la caída se produjo el pecado y el pecado produce la muerte. Pablo pinta dos cuadros aquí, lo que es la obra de la carne y lo que es la obra del Espíritu. Y en la obra de la carne muestra las obras que explica muy claro las consecuencias de una vida desenfrenada sin tener en cuenta a Dios. Dice que no entrará en el reino de los cielos las personas que practican estas cosas. Habla 17 cosas. Manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, pero no nos podemos quedar solamente con el adulterio o la fornicación, que son los pecados que más nos llaman la atención, o más escándalo hacen en la sociedad, o más peor testimonio producen en la iglesia. Porque también se nombra, si no en esta lista, en la lista de Corintios, también se nombra el chisme, la murmuración, la crítica. Y están al mismo nivel todos. No es que este es más grande que el otro. El hombre, la persona, los clasifica, diciendo, este es al infierno. En la mentira no tanto, pero aquí están todos al mismo nivel. Y dicen que no heredarán el reino de Dios los que practican tales cosas. Entonces, todos son mal delante de Dios. Pablo habla de 7 características comunes en el hombre, sin Dios, que lamentablemente también se pueden ver en la iglesia. Lamentablemente estas características que nombra para las personas que no han nacido de nuevo, también están algunas de ellas en la iglesia, y cosas semejantes a ellas, como diciendo, la lista continúa, la lista no se ha terminado. No exactamente uno mete la pata cometiendo un pecado de estos, y ya ha perdido la salvación y ya no tiene lugar en el reino de Dios. Dios, en su misericordia, en su gracia, en su amor, perdona el pecado confesado y restaura al pecador. La persona que confiesa su pecado de corazón, Dios lo perdona y lo restaura. Algunas veces ya lo he dicho, el único pecado que Dios no puede perdonar es el que no se confiesa. Pero todo pecado que se confiesa, Jesús lo perdona. La cruz es tan importante, es tan grande, tiene tan largo alcance que perdona todos los pecados. Lo que no puede hacer el cristiano es perseverar en el pecado, vivir en el pecado. Todos somos pecadores, pero es muy distinto ser pecador que vivir en pecado. ¿Qué es vivir en pecado? ¿Qué es vivir en pecado? No arrepentirse. ¿Cómo? No arrepentirse. No, vivir en pecado es perseverar en algo que desagrada a Dios, pero como me agrada a mí, como me da placer a mí, y lo más importante soy yo,
pues continúo constantemente en ese pecado. No me importa si Dios lo repudia, no me importa si a Dios le agrada o no le agrada. Si me agrada a mí, yo permanezco en esa situación. Entonces eso es permanecer en el pecado. La persona constantemente que practica tales cosas, Pablo afirma que no tiene parte en el reino de Dios. Aunque lo haga escondidas, tiene que salir a la luz. Aunque la haga escondida, va a traer perjuicio a tu vida, a tu salud y a todo lo que emprendas. Las obras relatadas aquí por Pablo se pueden ver en 4 partes. Primero, los pecados sexuales. No que el sexo sea malo, todo lo que Dios crea, todo lo que Dios inventa es bueno para el ser humano. El problema está cuando se hace fuera de los propósitos de Dios, cuando se hace sin autorización divina fuera del matrimonio. Trae perjuicio. Lo segundo, pecado religioso. Habla de la hechicería, habla de idolatría, hechicería, pecado religioso. Lo tercero, pecados sociales. Y lo cuarto que podemos ver aquí, pecados personales delante de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, dice aquí. Todos afectan íntegramente a la persona, todos afectan directamente al ser humano. Pablo nos habla en sus cartas de cristianos carnales y cristianos espirituales. La práctica de estas cosas aquí mencionadas, aunque sean a escondidas, son la decadencia de la iglesia actual. La iglesia está más pobre que nunca en la historia y es por los pecados cometidos por la iglesia. Demasiados cristianos atrapados en estas prácticas que apagan el fuego del Espíritu y impiden el avivamiento de la iglesia. Luego el otro cuadro que pinta Pablo, que son los frutos del Espíritu, es el cuadro más bonito que podemos ver en la historia del hombre. El cuadro de más valor, el cuadro de más interés que el cristiano puede observar. El más bonito, el más valioso y el más interesante para la vida. Donde se muestra las obras del Espíritu en la vida del cristiano. La práctica de este cuadro, de las cosas que se ven en este cuadro, pueden hacer que nuestra vida sea diferente. Puede cambiar vidas, romper cadenas, producir sanidad, gozo, esperanza y, como no, vida eterna. Tú ves el cuadro que Pablo pinta de las obras del fruto del Espíritu y es un cuadro que puede cambiar tu vida cuando se practica. Habéis oído hablar de Leonardo da Vinci, ¿no? En el 2017 vendió un cuadro con un valor de 450 millones de dólares. Ni sé cuántos es hoy. 450 millones de dólares vendió un cuadro. ¿Sabéis lo que había reflejado en el cuadro? La figura de Cristo. Y valía 450 millones de dólares. Este cuadro que Pablo pinta refleja la figura de Cristo en cada persona que vive los frutos del Espíritu. Y eso es lo importante, lo que cambia vida. El dinero va y viene. Si viene, mejor, claro, pero el dinero es pasajero. Pero lo que podemos hacer a través de manifestar la obra del Espíritu Santo puede cambiar vidas. Y eso es más importante que el dinero. Podemos reflejar a Cristo cuando vivimos, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si eso está en nosotros, las vidas son cambiadas. Si eso está en nosotros, las vidas son transformadas. Si eso está en nosotros, el enemigo no tiene ninguna autoridad en tu vida. Amén. El enemigo no tiene autoridad cuando estamos en perfecta comunión y relación con Dios. Ahora, si eso no está en tu vida, que uno lee la palabra de Dios cuando se acuerda, que uno ora cuando se acuerda, que uno tiene relación con la iglesia cuando se acuerda, eres presa fácil de la obra del diablo. Porque no funciona así la vida cristiana. Nos habla del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz y otros muchos más. Nombra 9 frutos del Espíritu. El fruto es diferente de los dones. Los dones los da el Espíritu a las personas y cada uno puede tener 1, 2, 3 distintos dones. Pero el fruto no es dividido como los dones. Todo cristiano que
que sigue al Señor y camina en el Espíritu debe de tener todos los frutos del Espíritu. No habla de frutos, habla del fruto en primera persona, habla del fruto. Es como una naranja que tú la pelas, cada gajo es un fruto y todos juntos es el Espíritu, todos juntos es el fruto. Tú sacas un gajo, otro gajo, no es una naranja. Una naranja cuando están todos juntos es una naranja. Lo mismo pasa con el fruto. Todos pertenecen al fruto del Espíritu, pero es un solo fruto que da todos esos resultados. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, mansedumbre, todos esos frutos. Todos los creyentes debemos tener todos los frutos del Espíritu, pero en realidad solamente habla de un fruto. El Espíritu es la fuente original de todo fruto. Él es el que obra en nosotros para poder dar fruto. Entonces tenemos que vivir solapados a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, al Espíritu. El andar en Cristo manifiesta los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu se ven en el cristiano. El fruto marca la diferencia de una vida cristiana a una vida religiosa, a una vida sin Dios, a una vida cotidiana. Pablo nos asegura que si permitimos que el Espíritu gobierne en nuestras vidas, no seremos jamás manejados ni manipulados por los deseos de la carne. La tentación estará ahí, pero no nos vencerá si somos guiados por el Espíritu Santo. La persona que camina en el Espíritu no vivirá sometida ni será esclava del pecado, porque el Señor nos hace libres y nos libera de las ataduras del diablo. Las personas que están atadas a algún pecado, esclavizadas, encadenadas a algún pecado, es porque el Espíritu Santo no gobierna su vida al 100%. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, es una contradicción, conocer la verdad y vivir encadenado a un pecado. El andar en el Espíritu es el secreto de la victoria en los conflictos que enfrenta el cristiano en toda la vida. El andar en el Espíritu. ¿Por qué se puede ver tantos cristianos con pecado alejados de Dios? Porque han descuidado su relación con el Espíritu, porque han descuidado su relación con Dios, porque han descuidado la lectura de la palabra. Por eso hay tantos cristianos que viven en derrota continuamente. Pablo nos dice que el Espíritu Pablo no dice que el Espíritu elimina el esfuerzo, que todo nos va a ir bien. Lo que él nos dice por su propia experiencia, que si permanecemos en el Espíritu, la victoria, la conquista y la paz están garantizados, porque el Espíritu obra de esa forma. Mientras el hombre no se entrega al 100% de corazón a Dios, la paz, el gozo en la vida del hombre será muy difícil conseguirla. Aunque consiga muchos éxitos en la vida, pero Dios es el que produce en el corazón del hombre la paz y el gozo completa. Las cosas materiales, aunque sean buenas, muchas de ellas, aunque nos den placer, sin la presencia de Dios en el corazón, el placer, el gozo es incompleto. El apóstol nos deja una lista de repugnantes pecados y cree firmemente que sin la obra de Dios en tu corazón será imposible que las puedas vencer. Esas obras de la carne, sin la presencia de Dios, es imposible poderlas vencer. Es imposible. Pablo deja claro lo que son los deseos de la carne y sus consecuencias. Y si uno revisa la lista aquí puesta, puede verse reflejado muy fácilmente. Sería bueno que cada uno individualmente en su habitación pueda leer cada una de ellas y decir, en esto estoy fallando yo, en esto estoy fallando yo, en 5, en 10, en cuántas cosas estás fallando. Y pedir a Dios que te libere de eso. Y pedir a Dios que quite de tu corazón esa situación que no le agrada a Dios. Sería bueno ver cada uno de esos pecados aquí mencionados. Algunos no se entienden muy bien qué quieren decir, pero con un diccionario, inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Sucio, deshonesto, deshonestidad. Y así, lascivia. ¿Qué es lascivia? Deseo de la carne.
En un diccionario se pueden ver muy bien lo que está explicando aquí Pablo. Ahora, ¿cómo podemos dar fruto para agradar a Dios, para gozarnos de la presencia de Dios? Porque vivimos toda la vida, porque la vida, el aire es gratis, nos llamamos cristianos, pero no se ven los frutos que la Biblia nos habla de ellos continuamente. El amor nos falta, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad. Hay algunos de ellos que nos suelen faltar muy a menudo. Entonces, ¿cómo podemos producir esos frutos en nuestras vidas? Que la gente vea el rostro de Cristo en nuestro caminar diario. ¿Cómo podemos producir esos frutos? Basta ya de vivir sin que la gente sea impactada por mi vida. El primero se puede ver en el Salmo 1. ¿Quién lo Ramón, por favor? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí solamente. El salmista compara al fiel cristiano al árbol plantado a corrientes de agua. ¿Qué representa el agua? El agua representa vida, el agua representa sanidad, el agua representa prosperidad. Todos los pueblos de la antigüedad se hacían o se preocupaban de hacer a las veredas de los ríos, porque ahí había agua, había vida, se podía cultivar, se podía beber, se podía lavar la ropa, podían beber los animales. Entonces compara al cristiano con el árbol plantado a corrientes de agua. Y dice que ese cristiano que está ahí al amparo de Dios, dice que su hoja no cae, su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dice, el que medita, ¿cómo dice? A ver, el versículo anterior, que a ese, el otro. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. La ley de Jehová, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice que ese es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Las raíces se profundizan bien en la tierra, y ningún viento, aunque lo tambalee, lo derriba. Aunque vengan los azotes del diablo, si tú estás bien aferrado a la palabra de Dios, no habrá viento del diablo que te pueda tumbar. Habrán dificultades, habrán lágrimas, habrá sufrimiento, habrá dolor, pero nunca habrá derrota. Nunca habrá derrota si estamos fielmente cogidos al Señor. El que medita, al leer y meditar la palabra de Dios, hay bendición. Y Jesús, Dios, derrama prosperidad y bendición a esa persona por su fidelidad a la palabra de Dios. El Espíritu nos hace tomar conciencia de nuestro pecado, conciencia de nuestra relación con Dios. Y si no va de acuerdo a los frutos del Espíritu, deberíamos intentar o producir cambios en nuestra vida. Es necesario que cambiemos todas aquellas cosas que no honran a Dios. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce su situación, cada uno conoce las debilidades de su carne. Unos serán más, otras serán menos, pero es necesario que el Espíritu sea fortalecido a través de la comunión con Dios. Si no es fortalecido con la comunión de Dios, difícilmente podremos vencer las adversidades. Hay una anécdota que yo he contado cuando predico como unas 25 veces, pero las voy a volver a contar. Y es la historia de un campesino que vivía en la montaña y tenía dos perros, grandes, grandotes, uno blanco y uno negro. Y una vez a la semana bajaba al pueblo y hacía competiciones de lucha entre los dos perros, y se hacían apuestas, y ganaba mucho dinero ese hombre. Y un curioso le dijo, ¿cómo es una vez gana el blanco y otra vez gana el negro? Si uno es más fuerte, ¿por qué no gana siempre? ¿Por qué una vez gana uno? Y el dueño dijo, eso es muy sencillo. Al que mejor alimento en la semana, ese es el que gana. ¿A quién alimentamos nosotros en la semana? ¿A quién alimentamos? Alimentamos al Espíritu Santo, Él vencerá en las batallas. Si alimentamos a la carne, ¿quién va a vencer? Si alimentamos a la carne. Si estamos dándole rienda suelta a la carne, cuando vengan dificultades, cuando vengan problemas, ¿quién va a vencer? La carne, la carne. Por eso es necesario la relación y la comunión con Dios
continuamente. Da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Qué bonito de un cristiano poder decir eso. Todo lo que toca es bendecido, porque la presencia de Dios, la unción de Dios está en esa persona. Y todo lo que toca prospera, todo lo que toca bendice. Y su hoja no cae. El segundo pasaje que nos enseña cómo llevar fruto está en Juan capítulo 15, que todos lo conocen. En este pasaje Jesús compara nuestra relación con Él con los pámpanos de una viña, de las paras de la uva, ¿no? El que permanece en mí y yo en Él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El sarmiento no dice que me corten y yo voy a disfrutar de la vida. El sarmiento dice que me corten y yo voy a ser fuerte. El sarmiento sabe que si lo quitan se seca, que si lo quitan va al fuego. Lo mismo pasa con el cristiano. Si nos separamos de la presencia de Dios, nos vamos a secar. Si nos separamos de la presencia de Dios, el diablo va a tomarla con nosotros. Mientras estamos en la presencia de Dios, hay un cerco que produce el Espíritu Santo que son intocables para el diablo. Yo soy la vid, dice Jesús. Primera necesidad que vemos, permanecer en Cristo. El sarmiento tiene que permanecer en la vid para no secarse. Entonces la primera necesidad que tiene el cristiano es permanecer en Cristo. No cuando tengo ganas, cuando me apetece, domingo sí o domingo no, si hace frío no, si hace calor tampoco. Tiene que permanecer específicamente agarrado al tronco. El cristiano tiene que permanecer para poder florecer, para poder dar fruto, unido a Cristo. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Cuando se separéis de mí, peligro a la vista. Me acuerdo del hijo pródigo, ¿os acordáis? Más chulo que nadie. Dice, tú dame al Padre, dame lo que me pertenece y en billetes. Nada de tierras, ni ganado, ni nada. Porque yo me voy a disfrutar de la vida. ¿Cómo llegó cuando se separó? El padre del hijo pródigo representa a Dios, representa la gracia divina. ¿Cómo quedó el pobre chico que quiso disfrutar de la vida, el más listo de todo? Se separó de la presencia de Dios y llegó un momento que no tenía ni para comer. Y uno por misericordia, por lástima, le dijo, ves, pastorea los cerdos y alguna garrofa te caerá. Esa es la consecuencia de la chulería de yo, ¿qué quiero de Dios? A mí no me hace falta. Dios, ¿yo qué necesito de Dios? Y en ese momento dice, ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Se dio cuenta de su pecado, de su rebeldía con Dios. Y iré de padre pecado contra el cielo y contra ti. No se quedó a vivir allí. Se dio cuenta de su pecado y huyó de su pecado. No podemos vivir porque la vida es gratis. No podemos vivir como vivíamos antes sin que pase nada en mi vida. Algo tiene que pasar en mi vida. Alguna decisión tengo que tomar para que mi vida sea diferente a la que era ayer. Algún fruto se tiene que manifestar en mi vida para que las personas vean a Cristo en mi vida. Y el hijo pródigo es un ejemplo muy claro de la necedad del ser humano cuando tomamos decisiones que nos alejan de Dios. Ir ahí y decir a mi padre, padre, lo siento, he sido torpe, he sido burro. ¿Cómo lo recibió el Padre? Siempre el Padre nos recibe con los brazos abiertos, cuando vamos en actitud de humildad. Siempre el Padre nos recibe con un corazón sincero. Ponerle vestido, ponerle anillo y batemos ese buey, que comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto, estaba muerto y ha resucitado. Fiesta hay en la presencia de Dios cuando caminamos en su voluntad. Fiesta hay, bendición hay cuando nos acercamos al Padre. Bendición. En esta sociedad que vivimos de tantas calamidades, de tantos desastres, de tantas angustias, de tantos peligros, de tanta obra del diablo, necesitamos estar en la presencia de Dios para disfrutar de las bendiciones. ¿Qué te quieres pasar la vida sin disfrutar de las bendiciones de Dios? No vas a ver ningún milagro, no vas a ver ningún cambio en tu vida si te alejas de la presencia de Dios. Los cambios en la vida ocurren y se dan cuando estamos unidos a Cristo. Es necesario acercarnos a Cristo. ¿Cómo nos podemos acercar a Cristo? Pues meditando en la palabra día y noche, dice el salmista. Nada es gratis, nada es fácil, todo cuesta, pero
el resultado vale la pena, las consecuencias de estar en comunión con Dios vale la pena, porque hay bendición y abundancia. No importa los fracasos cometidos, no importa si han metido la pata. El padre no tenía muchas cosas para tirarle en cara. ¿Ahora qué viene? ¿Ahora qué quiere? Ah, qué bien te ha ido la vida, ya te veo que te ha ido muy bien, porque la pinta que tenía sin comer, como estaría de flaco, ¿no? La pinta que tendría con arajos, el padre nada más verlo diría, qué bien te ha ido la vida, a la próxima vez me voy contigo. Un desastre el chico ese por desobedecer al Padre Celestial. Así nos puede pasar a nosotros si estamos en rebeldía con Dios. No es que hagamos pecado, oh, qué escándalo, todo el pueblo sabe lo que he hecho. Simplemente el no estar en comunión con la palabra y no estar en comunión en oración, eso es rebeldía con Dios. Eso de orar, hoy no tengo ganas de orar, al mes que viene, eso es rebeldía con Dios. Eso es rebeldía con Dios. ¿Y te crees que te va a ir bien la vida en rebeldía con Dios? Ni lo sueñes. ¿Por qué no pasan cosas sobrenaturales en tu vida? Pues ya tienes la respuesta hecha. Nos hace falta más comunión con Dios, más oración con Dios. ¿Os acordáis? Creo que hace 3 años, no sé si está Alejandro nos habla, cuando estuvieron aquí estos pastores colombianos, hará al menos 3 o más años, ¿os acordáis? Sí. ¿Alguien se acuerda de qué predicaron? De David. De No, de David. Sí, Augusto de David. un poco, se habló algo de David. De David. Yo no me acuerdo de prácticamente De las sillas, nada. ¿no? ¿Cómo? Lo de las sillas, Lo de la sillas fe. que levantó todo. Yo no me acuerdo de muchas cosas y no sabría dar un argumento de lo que habló. Pero una cosa quedó grabada en mi disco duro, que no le olvido nunca, que del pastor Javier. ¿Sabéis qué dijo? En la predicación que estuvieron 2 pastores, Augusto y Javier. Tremendo. El mayor. Es una cosa, no, pero en sentido espiritual. Dijo, el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Eso no lo grabé yo. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Y si tú miras atrás en tu vida cristiana y observas lo que lleva muchos años, ¿cuántas personas hemos visto en la iglesia que prometían mucho y hoy están en el mundo peor que los del mundo? Por su vida de desobediencia. El cristiano que no ora, el diablo lo devora. Hablando de estos pastores, yo estoy en comunión, en relación con ellos, por WhatsApp o por teléfono. Ahora en mayo vienen otra vez. Hay 2 iglesias de Barcelona que los han invitado a venir a España. Entonces estamos hablando para ver si podemos arreglar la agenda para que vengan aquí unos días. Entonces nosotros le hemos dicho que nos gustaría que estuvieran aquí un fin de semana y hacer un retiro. El tema, cuando digan que sí, que pueden, ya lo hablaríamos el tema, pero nuestro propósito, domingo no pueden estar, porque ya se han convertido, ya se han comprometido con las iglesias que lo traen, que le pagan el viaje, le pagan todo. Pero entre semana no tendrían problema en venir. Entonces hemos dicho que si viernes y sábado puede hacer un retiro. Entonces a mayo estarían aquí, a principios de mayo estarían los 2 pastores. Entonces, vamos a orar para que puedan estar aquí con nosotros y disfrutar de ellos. La figura de Juan 15 es la del Señor Jesús como la vid. Nosotros como pámpanos y el propio Dios como labrador. Dios, el agricultor, cuidando de esa viña y cuidando de esos sarmientos. La vid es la iglesia y los sarmientos somos nosotros. Y a Dios, Padre Celestial, cuidando de su iglesia y cuidando de cada uno de nosotros. A Él no se le escapa ningún detalle. Entonces, Él cuida de su pueblo. Dice en el Evangelio de Mateo, si Él cuida de las aves, tiene cuidado de que coman, cuida de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de su iglesia? Un pastor decía, no se debe de juzgar, el cristiano no está llamado a juzgar, solo Dios tiene la autoridad y la capacidad de juzgar justamente. El cristiano no puede juzgar, si lo hacemos es pecado, no está bien, dice, no podemos juzgar, dice, pero sí que soy inspector de frutos, tengo que revisar los frutos que da mi iglesia, porque dice, Lucas dice, todo árbol se conoce por sus frutos, Mateo dice, por los frutos los conoceréis. Entonces debemos de ver los frutos que damos, si estamos en relación con Dios o no estamos en relación con Dios. Primera Juan dice, el que dice que permanece en Él, el que dice yo soy cristiano, el que dice que permanece en Él, el que dice y hoy habla y habla, debe andar como Él anduvo.
Entonces, no es lo que uno dice, sino cómo anda, cómo es su vida cristiana. Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, dejémosle a Él que controle nuestras vidas. El tema de las obras de la carne y los frutos del Espíritu lo empieza Pablo y lo termina con la misma frase, el 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y termina, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos porque el Espíritu Santo ha gobernado nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el centro de nuestra vida, andemos también por el Espíritu. Y Efesios 15. Efesios 5:15. Mirad pues con cuidado, dice otras versiones, que con diligencia parece eso de las películas del oeste. Mirad pues cómo andéis, cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Toda la vida cristiana y ahora vamos a caminar como necios. No, ni pensarlo. Yo quiero andar en el Espíritu agradando a Dios. Y